tardes, amigos. Me da mucho gusto estar otra vez aquí en Teología para la Vida y le agradezco mucho a Rafa Riveros, como siempre, que me invite para compartir algo con ustedes. Es un privilegio estar aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, que habla sobre el decreto eterno de Dios. Así es que vamos a empezar de una vez. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, que el Señor nos guíe y vamos a empezar después con el material de la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por poder estar esta tarde aquí. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dado tu palabra y porque nos has dado en la tradición reformada a muchos hombres que han trabajado, Señor, para entender mejor tu palabra, para comprender mejor tu palabra. Gracias por la Confesión de Fe de Westminster, gracias por el trabajo del Espíritu Santo en tu iglesia, que reconocemos ahí en esta confesión, y Señor, que podamos entender mejor el trabajo de Jesucristo hecho a nuestro favor, que podamos comprender mejor cómo tú has decidido que podamos llegar al conocimiento de tu Hijo y a la salvación. Gracias, Padre, porque vemos nuestra necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús, y aquí en este capítulo 3 de la confesión tú, Señor, nos ayudas a entender más esa obra hecha a nuestro favor y cómo la has aplicado por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Bendícenos mientras reflexionamos en tu palabra y te agradecemos mucho por este tiempo que pasamos juntos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te agradecemos todo esto, te lo pedimos. Amén. Pues bien, entonces aquí estamos en esta Confesión de Fe de Westminster del año 1647 y comprendemos el contexto histórico de esta época de la Reforma Protestante en Inglaterra, donde hay guerras, matanzas acerca de cuál es la fe verdadera, la fe católica medieval con sus tradiciones, o la fe evangélica con esta idea de que la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuestiones de fe y conducta, y los excesos que hubo tanto en el grupo católico como en el grupo protestante, todos estos conflictos que llevaron a la muerte de muchas personas y que crearon un gran sufrimiento durante el siglo XVI y XVII en Europa. Pero damos gracias a Dios por la valentía de muchos hombres y mujeres que abrazaron el Evangelio nuevamente en esa Europa que salía de la Edad Media. Damos muchas gracias a Dios por las enseñanzas doctrinales que por fin tenían un fundamento bíblico después de muchos siglos de hacer a un lado la Escritura para abrazar simplemente las imaginaciones y las tradiciones de los hombres en la Iglesia Católica. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo tan duro, tan difícil, en el que hubo tantos excesos, pero en el que también hubo una pasión por este Evangelio, por volver a centrar la fe en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Damos gracias a Dios porque otra vez las personas pudieron descubrir en Cristo a aquel Salvador que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados en la cruz, pero que resucitó, que fue reconocido, que fue vindicado, dice la Biblia, por Dios como su Hijo al ser resucitado con poder, y que ascendió al cielo y que desde ahí ahora intercede por nosotros. Así es que pensando en esto, pensando en esta verdad evangélica, quiero que nos acerquemos al capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Y el primer texto, la primera expresión doctrinal del capítulo 3 de la Confesión dice así, acerca del decreto eterno de Dios. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Qué significa esta aseveración?
Vamos a ir analizándola poco a poco. Dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Hasta ahí podríamos hacer la primera reflexión. Entonces, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Quiere decir que todas las cosas que pasan en el universo, en el mundo, en cada nación, en cada grupo de personas, en cada raza, en cada familia, en cada individuo, ha sido establecido por el sabio y santo consejo de su voluntad. Todo lo que sucede ocurre por el santo consejo de su voluntad. Vamos, si quieren, vamos a ir a la Biblia. Vamos a leer el texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y dice así este famoso también texto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, y dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir, el apóstol Pablo está recordándoles a los efesios que ellos fueron predestinados para llegar a la fe en Cristo. Dice: a causa de aquel, es decir, de Dios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, es decir, que establece todas las cosas de acuerdo a su voluntad perfecta. Esto es algo que nos tiene que confrontar en medio de un mundo, en medio de una sociedad, en medio de una cultura que solamente reconoce los deseos personales, que solamente reconoce como válido lo que cada individuo piense, crea o desee. En medio de una sociedad así centrada en el individuo, dándole derechos a todos los individuos para hacer lo que quieran, porque lo importante es lo que ellos quieran, lo que ellos deseen, lo que ellos busquen, lo que a ellos les satisfaga. En una sociedad así, el concepto de que Dios nos ha creado bajo su soberanía y que Él ha establecido un plan que se cumple más allá de nuestros planes o más allá de nuestras voluntades, es algo que choca totalmente, es algo que es como el choque de dos trenes a toda velocidad, la voluntad de Dios, el decreto de Dios en contra de la voluntad humana y de los deseos humanos. Como la Escritura siempre, porque no solamente es en nuestro tiempo, era exactamente igual en el tiempo del Imperio Romano del primer siglo, cuando Pablo escribe estas palabras a los efesios que están escuchando esto. Dice: ustedes han sido predestinados, dice, para ser herederos en Cristo, de acuerdo al plan de aquel que establece todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todo lo que ha pasado en la historia humana ha acontecido de acuerdo a la voluntad divina. Esta es la idea de este texto. Esta es la idea que los teólogos de Westminster tenían en mente al decir esto. Dios desde la eternidad, por su sabio y santo consejo, y por ese consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Es decir, no hay una razón que obligara a Dios a decidir esto o aquello. Él lo decide libre e inalterablemente. Todo lo que sucede. Lo que nos parece bien y lo que odiamos. Lo que nos gusta y lo que nos parece cruel o terrible. Todas las cosas han sido ordenadas por Dios de manera libre e inalterablemente. Y dice en la segunda parte de esta aseveración, de esta aseveración doctrinal: sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Fíjense una cosa, lo hizo de tal manera que Él no tiene que crear el pecado, que Él no tiene que llevar a las personas a pecar, a los individuos a pecar,
ni tampoco hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Es decir, Dios no viola esa libertad con la cual Él nos creó. Así vemos a Adán y a Eva tomando libremente la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y deciden libremente separarse de Dios y vivir en rebelión en contra de Dios, y deciden vivir alejados de Dios. Es una decisión libre. Dios no tuvo que forzarlos. Dios no hizo algo para que ellos se vieran forzados a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y causar toda la destrucción que causaron. Ellos lo hicieron libremente. Y si no, veamos Santiago capítulo 1 versículos 3 al 17. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 17. Y dice así esta palabra del Señor: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todas las cosas buenas, dice, descienden del Padre de las luces, descienden del Dios que es bueno y que es santo. Dice, pero la tentación, el pecado surge de nosotros, surge de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago. Dios no tiene que intervenir en nuestras vidas para hacernos pecar o para que actuemos de una manera o de otra. Dicen los teólogos de Westminster, Él no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni tampoco quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Es decir, cuando algo sucede y que parece un accidente, no es un accidente. Dios quería que pasara. Dios establece esas causas secundarias que actúan también alrededor de la voluntad humana. Vamos a leer la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Del Padre, de Dios. Y les anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Es decir, no hay nada malo en Dios. Él no actúa de tal manera que viole su santidad, su perfección moral. Él es bueno en todo lo que Él ha establecido. Pero ha establecido también que nosotros podamos actuar de manera libre y no viola nuestra libertad. No estamos hablando aquí de la libertad, de si tenemos libertad para desear la salvación o no. No estamos hablando de esa libertad. Estamos muertos en delitos y pecados. No podemos salvarnos ni desear la salvación por nosotros mismos. No tenemos la libertad para por nosotros mismos anhelar la santidad de Dios y anhelar la salvación de Dios. No estamos hablando de esa libertad. Estamos hablando de la libertad que Dios nos da para hacer lo malo, para hacer lo bueno. Tenemos, como dice Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, tenemos, dice, la manifestación de esa imagen de Dios con la cual fuimos creados, en donde a veces actuamos de acuerdo a la ley de Dios y a veces en contra de la ley de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Y a veces nuestros pensamientos nos condenan o nos justifican. Sabemos cuando estamos hablando, cuando estamos haciendo lo bueno y cuando estamos haciendo lo malo. Lo sabemos porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que podemos desear la salvación, pero podemos actuar a veces de acuerdo a la voluntad de Dios y a veces no. Pero nosotros tenemos esa libertad. Dicen los teólogos de Westminster,
Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Conozco pastores reformados, presbiterianos, que cuando leen esto, que Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, guiñan el ojo, así como diciendo, en realidad sí lo hacen. No. Eso es una perversión de la fe reformada. Eso es un hipercalvinismo mal entendido. Dios ha establecido todo lo que pasa, pero también ha establecido que todo lo que pasa sea hecho de tal manera que Él ni es el autor del pecado, porque no puede haber pecado en alguien que es luz, como lo acabamos de leer. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, y tampoco hace violencia a la libertad de las criaturas, ni tampoco quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien Él las establece. Así es que Él también ha establecido que las cosas ocurran de acuerdo a su voluntad, pero como tienen que suceder, de acuerdo a su propia naturaleza. Y veamos, si quieren, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Y qué dice esta palabra del Señor? Dice, hablando Pedro dirigiéndose a la multitud en Jerusalén en el día de Pentecostés, dice: Cristo fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces Dios había decretado que así ocurrieran las cosas que ocurrieron, pero las personas malvadas que crucificaron a Cristo son culpables de hacer eso que hicieron, porque ellos eligieron hacerlo. Eso es una realidad bíblica, tanto que Dios ha establecido que las cosas sucedan como suceden, y también ha establecido que los seres humanos actúen de una manera o de otra, pero de manera libre. Y por eso pueden ser responsabilizados de lo malo que hacen. Y por eso también son alabados si hacen lo bueno. Así es que, de esta manera, los teólogos de Westminster explican el decreto eterno de Dios. Entonces Dios ha decidido que pasen todas las cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad, pero de tal manera que ni Él es el autor del pecado, ni Él hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, y tampoco quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias. Es decir, Él establece que las cosas ocurran de cierta manera, pero utiliza la libertad de los seres humanos como causas secundarias, y pueden ser responsabilizados, y deben ser responsabilizados, y debemos ser responsabilizados los seres humanos por la forma en la que decidimos actuar. Así, cuando no estamos en Cristo, nos levantaremos. Entonces los que no están en Cristo se levantarán en la resurrección a un juicio en donde van a ser enjuiciados por lo que hicieron, por lo que dijeron, por lo que pensaron, por las cosas que ellos hicieron. Entonces esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que va a ser juzgado en la resurrección. Los que estamos en Cristo ya no seremos juzgados para ver si somos culpables o no. No, nosotros ya hemos sido juzgados cuando venimos a Cristo, y hemos sido hallados culpables, y hemos reconocido nuestra culpabilidad, y hemos reconocido que sería justa nuestra condenación. Pero por eso hemos ido corriendo a la cruz de Cristo, y nos hemos rendido a Cristo, y hemos declarado que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por eso no tenemos que ser juzgados, porque ya ha sido cubierto el precio de nuestro pecado con la sangre preciosa de Jesucristo, del Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, entonces nosotros ya hemos aceptado ese juicio, hemos aceptado nuestra justa condenación, pero ahora hemos sido comprados, redimidos, perdonados, sustituidos en la cruz por Cristo, y ya no tenemos que pagar. Pero los que no han hecho eso, los que no han puesto su fe en Cristo, en su obra redentora, tendrán que levantarse al juicio y tendrán que ser juzgados por sus acciones. Pero todas las cosas que han pasado, pasan y pasarán de acuerdo a esa voluntad libre e inalterable de Dios.
Vamos al siguiente punto. Dios dirige también a los hijos de los hombres, es decir, Dios dirige a la humanidad. Fíjense lo que dice en Hechos 17:28. En Él, en Dios vivimos y nos movemos y somos. Es decir, todo lo que tenemos oportunidad de hacer es porque Dios nos ha creado y porque Dios nos sostiene y porque Dios nos mantiene vivos. En Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos, en Él vivimos, dice Hechos 17:28. Y Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino y decide hacer algo, pero el Señor trae el resultado. El Señor es el que finalmente decide qué va a pasar con ese camino de cada uno de nosotros. Isaías 14:27 dice: pensar e insistir, Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Si Él ha decidido poner su mano en un lugar, ¿alguien puede impedir que lo haga? Si el Señor ha determinado algo, ¿quién puede invalidar su voluntad? En Job 23:13 dice: pero si Él, es decir, Dios, se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó y eso hizo. La misma Escritura nos dice que lo que Dios ha determinado hacer no puede ser detenido por nadie. Pensar e insistir en que algunos hombres ponen impedimentos efectivos a la voluntad de Dios y trastornan sus consejos es negar las Escrituras. Pensar que alguien en el mundo, la persona más importante del mundo, el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia o el gobierno comunista chino, si pensamos que alguien en el mundo tiene el poder para detener el plan de Dios, eso es contrario a las Escrituras. Si pensamos que todos estos grupos radicales, marxistas, humanistas, radicales, feministas, LGBT, si pensamos que ellos están oponiéndose al plan de Dios y que lo que están haciendo es contrario al plan de Dios y que ellos van a destruir los planes de Dios o que Dios no será capaz de enfrentarlos en estas injusticias, en la maldad, en la promoción del aborto y de cosas semejantes, si pensamos que Dios no puede contra ellos, esto es contrario a las Escrituras. Como cristianos tenemos que entender que esas personas en esos grupos que están opuestos, sí, a lo que Dios manda, que obviamente están en contra de la voluntad de Dios, pero si pensamos que Dios no puede con ellos, eso es contrario a las Escrituras. Todas las cosas pasan de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad libre e inalterable de Dios. Y como vemos aquí, nadie puede oponerse a sus planes. Entonces, como iglesia tenemos que pensar cómo presentaremos el mensaje de Jesucristo, cómo hablaremos de Cristo a las personas que están esclavizados por esas ideologías, pero que ni siquiera se dan cuenta que están esclavizados a esas ideologías autodestructivas, a esas propuestas de destrucción para la humanidad, pero aún esos planes y aún esas ideas que ellos tienen están bajo el control absoluto de Dios. Todas las cosas están pasando de acuerdo al plan libre e inalterable de Dios, a la voluntad libre e inalterable de Dios. ¿Podemos creer esto como cristianos? ¿Presentaremos a Cristo en medio de una sociedad así, con la confianza de que esta es la voluntad de Dios, de que nosotros como iglesia presentemos el Evangelio a estas personas en estas condiciones? ¿O los veremos como nuestros enemigos? ¿O los veremos como personas que están deteniendo que se haga la voluntad de Dios? No, no están deteniendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se sigue haciendo. Y nosotros no tenemos que verlos como personas a las que debemos de destruir o atacar. Debemos de atacar su forma de pensar para llevarlos a Cristo, para decirles que hay una verdad. Y bueno, a los que Dios quiera tocar, Dios los tocará. A los que Dios quiera salvar, Él los salvará. Es lo que vamos a ver en los siguientes, en la siguiente parte de
esta presentación. Pero, por ejemplo, hablando sobre que todas las cosas ocurren de acuerdo al plan de Dios, aunque los hombres libremente toman una decisión para hacer algo, Dios cambia esos planes para que estén de acuerdo a los planes de Dios. Dios cambia los planes humanos para que estén de acuerdo a los planes de Dios. Fíjense, por ejemplo, dice A.W. Pink en su libro sobre la soberanía de Dios: Nimrod, que era un gran jefe de aquella humanidad del tiempo de la Torre de Babel, y sus compañeros determinaron construir la Torre de Babel. Pero antes de que su obra fuese acabada, Dios frustró sus planes y confundió su lenguaje, y se tuvieron que apartar unos a otros cuando no pudieron entenderse. Esaú juró vengarse de Jacob, pero cuando se encontraron después de la separación, en vez de pelear llenos de odio, se abrazaron con lágrimas de gozo. Los hermanos de José planearon su destrucción, pero sus malos consejos fueron frustrados, y así Dios salvó a los israelitas de la gran hambruna. Amán, ¿verdad? Ese hombre malvado, erigió una horca para Mardoqueo, el judío, pero fue Amán, el que fue colgado en ella. Pink en esta reflexión nos lleva a pensar cómo los seres humanos tomamos nuestras decisiones de una manera libre, pero Dios las utiliza de acuerdo a su voluntad. Los hermanos de José fueron malvados, actuaron mal, pero Dios transformó esos planes. Amán era un hombre malvado, pero Dios usó a Amán para mostrar su poder, su gloria, y para salvar a su pueblo al poner a Mardoqueo en una posición de autoridad y de poder. Así es que nada puede oponerse a la voluntad de Dios, pero Dios no hace violencia a la libertad de sus criaturas. ¿Está Dios ahora gobernando el mundo y a todos y todo lo que hay en él? ¿Está Dios cambiando continuamente su propósito de acuerdo a las circunstancias que provoca la libertad humana, o su plan se cumple perfectamente? ¿Está Dios reaccionando solamente a lo que hacemos los seres humanos, o Él cumple perfectamente lo que Él ha decretado, lo que Él ha determinado que pase? Él está cumpliendo su plan perfectamente. Dice la segunda parte del decreto de este capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster: aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, es decir, si una persona decide hacer esto o no hacerlo, robar un banco o no robarlo, ser honesto o ser deshonesto, mentir o decir la verdad. Dice, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucediera en circunstancias dadas. Es decir, lo que Dios ha decretado que pase no es porque Dios vio que alguien iba a hacer algo y entonces Dios decretó cierto evento porque alguien iba a hacer iba a provocar ese evento. No, esa no es la base del decreto eterno de Dios, su preconocimiento. No, Dios desde la eternidad, antes de crear a las personas, ha decretado, ha determinado, ha establecido todo lo que tiene que pasar. Vamos, si ustedes quieren, a Hechos capítulo 15, pero vamos a leer el versículo 18. Hechos capítulo 15, versículo 18. Y dice así: así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Dios ha establecido desde tiempos antiguos lo que tiene que acontecer. Y el primer libro de Samuel, versículo 23, 11 y 12. El primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12, dice así: entonces el rey
mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran, perdón, estoy en el capítulo 22, tengo que ir al 23. Capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice así: ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? Fíjense una cosa. Saúl está preguntando esto. David está preguntando esto. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl?, pregunta David, y dice: ¿es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrá, le respondió el Señor. Y David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor contestó: sí, los entregará. Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones. Sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Aquí está David preguntando: Señor, ¿nos van a entregar estas personas a Saúl? Sí, los van a entregar. Eso es lo que va a pasar. Dios sabe de antemano y ha decretado, Dios sabe todo de antemano, pero no ha decretado las cosas porque las vio acontecer, sino porque Él las estableció así, para que sucedieran así, desde antes de que ocurrieran esas cosas. Esto es algo importante que tenemos que entender. Y Romanos capítulo 9, vamos a leer de los versículos 11 al 18. Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 18. Dice así: sin embargo, antes que los gemelos nacieran e hicieran algo bueno o malo, hablando de Esaú y Jacob, y nacieran, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, es decir, si los niños no habían nacido y todavía no habían hecho ni bueno ni malo, dice, ¿para qué es? ¿Por qué hizo Dios todas estas cosas? Dice, para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Y se le dijo a ella, a la madre de estos gemelos: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice el Señor: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios no tiene misericordia de alguien porque sabe lo que va a hacer. No. Dios tiene misericordia de una persona a la cual Él eligió mostrarle misericordia. Eso es algo que tenemos que comprender. Dios no establece su voluntad de acuerdo a los hechos humanos, sino de acuerdo a su plan perfecto, al plan que se va a cumplir. No importa lo que hagamos nosotros libremente, el plan de Dios se cumplirá porque tiene que cumplirse. Dice en el versículo 17: porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios había planeado que los israelitas llegaran a Egipto y que vivieran ahí como esclavos durante 400 años y que luego salieran en un determinado momento, y utilizó la vida del faraón para sus propósitos, pero el faraón tomó sus decisiones libremente. Dice en el versículo 18: así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Vamos a hablar de esto más adelante. Con eso vamos a terminar esta parte del decreto de Dios. Pero dice la parte 3 del capítulo 3, el inciso 3 del capítulo 3 del decreto de Dios, de la confesión de fe de Westminster. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Por el decreto de Dios, entonces,
y para la manifestación de su gloria, de su bondad, de su misericordia, de su justicia, de lo bueno que Él es. Algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. ¿Qué dice en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 21? La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Dice así: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Te insto que delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones. Es decir, aquí se nos muestra que hay ángeles santos que hacen la voluntad de Dios, que sirven al Señor, que están de acuerdo a la voluntad de Dios, que se someten al señorío divino. Pero vamos a ver qué dice Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Dice así, Mateo 25, 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, hablando de este juicio entre los justos y los injustos que va a hacer Cristo cuando regrese. Dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y ¿quiénes? Y sus ángeles. Entonces, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 21, se habla de estos ángeles que son santos, que hacen la voluntad de Dios, que son servidores de Dios. Y en Mateo 25 y 41 se habla de otros ángeles que decidieron seguir al diablo en su rebelión en contra de Dios. Y vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6, para ver esto de que unos son predestinados a vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Efesios, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así: en amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, entonces, ya vimos en Romanos capítulo 9 primero que entonces Dios tiene misericordia de unos y otros no tiene misericordia. Algunos ama, algunos aborrece, como pasó con la vida de Jacob y de Esaú. Pero aquí vemos cómo a otros nos predestina para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia, es decir, para que alabemos su gracia maravillosa, para que veamos en su perdón, en su gracia, esa gloria de su bondad, de su misericordia y de su amor. Y luego dice en el punto número 4 del capítulo 3 de la confesión, dice: estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni se puede disminuir. Veamos qué dice la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. Desde la caída en Génesis 3:15, donde vemos la promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y que sería el redentor de la humanidad. Desde ahí Dios conoce a los que han de ser suyos.
Y nadie puede evitar que sean suyos, porque Él los ha elegido, los ha predestinado para ser suyos. Y en San Juan capítulo 13, versículo 18, San Juan 13, 18, dice: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, dice Jesús, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Cristo estaba diciendo: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido y a quienes no escogí. Yo sé a quienes he escogido y que van a permanecer conmigo y quienes son míos, y yo sé a quienes no he escogido y quienes estarán en mi contra. Sabemos de quién está hablando de Judas. Así es que estos hombres y ángeles que han sido predestinados y preordenados, predestinados para salvación y preordenados para la condenación, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. ¿Y qué dicen estas palabras que acabamos de leer? Que el Señor conoce a los suyos, y Cristo dice: yo he escogido a algunos, no todos. No todos. Dice finalmente el punto número 5 de este capítulo del decreto eterno de Dios: aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, como ya lo leímos en Efesios capítulo 1. Y Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. Ya lo vimos ahí en el capítulo 9 de Romanos. Los gemelos Esaú y Jacob ni habían nacido ni habían hecho lo bueno y lo malo, pero Dios ya había escogido quién sería de él y quién no sería de él. Dios había predestinado a quien mostrarle su amor y a quien dejar que hiciera su propia voluntad. Jacob no era mejor que Esaú. Jacob no era menos pecador que Esaú. Jacob no era más bueno ni más noble que Esaú. No fue por esa razón por la que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. No había nada en Jacob que lo hiciera más deseable o que lo hiciera candidato a la salvación. No. Dios lo eligió sin que hubiera nada en la criatura, dice, como una condición a causa que fuera la causa por la cual Dios lo predestinó para la salvación. No. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos cristianos por la pura gracia y misericordia de Dios, porque Él ha decidido perdonarnos y amarnos sin que haya nada en nosotros que obligue a Dios a hacerlo. Dios no tenía por qué salvarme a mí. Hay personas que son mejores que yo, más morales, mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos que yo, personas con un corazón más puro que el mío. Y sin embargo, Dios ha decidido amarme a mí, no porque vio algo que valía la pena en mí, sino porque tuvo misericordia de quien tuvo misericordia, sino porque por su gracia Él ha decidido amarme. Y yo recibo ese amor. Y si tú has entendido que Cristo Jesús vino a salvarte, vino a morir por ti, por tus pecados, y que su sangre te cubre y te limpia de todo pecado, y que el precio de tu pecado ha sido pagado por Jesucristo, y si crees que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por ti, y si Él es el Todopoderoso, entonces sabrás que tú has sido salvado de pura gracia y que nada puede apartarte del amor de Dios, porque Él te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 1, como lo vemos en Romanos capítulo 9. El Señor ha decidido amarnos sin que Él vea ninguna cosa en la criatura que lo obligue a predestinarlo, y todo lo ha hecho para alabanza de su gloriosa gracia.
para que su gracia sea manifestada en nosotros. Qué preciosa es entender nuestra salvación en Cristo de acuerdo a ese plan inalterable de Dios. Dios ha escogido a unos para salvación y a otros los ha preordenado para que se pierdan. Pero Dios no obliga a las personas a que se pierdan. Dios no obligó a Faraón a ser malo, simplemente lo dejó para que él hiciera su voluntad. No tenía Dios que intervenir y hacerlo más pecador y más malo. Ya era lo suficientemente pecador y malo el Faraón. Simplemente lo abandonó a su propia naturaleza. Lo dejó que hiciera lo que él quisiera, lo que él quería hacer. Pero en nosotros, a los que nos salva, Dios obra de una manera positiva. Interviene con su Espíritu Santo en nuestros corazones y nos regenera para que podamos conocerlo. Nos hace nacer de nuevo, como lo dice Cristo en el capítulo 3 de San Juan, cuando le explica a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. Y lo vemos en San Juan capítulo 1, cuando dice Cristo que los que aceptaron a Jesucristo, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo nacer como hijos de Dios, que nacen del Espíritu. Pero eso es por su propia voluntad, porque Él ha establecido un decreto de que algunas personas reciban su gracia, sean regenerados por el Espíritu Santo, nazcan de nuevo, entiendan que son pecadores, que son miserables, que están en rebelión en contra de Dios, y vengan a Cristo y pidan perdón y acepten la gracia que se nos ofrece en el Evangelio. Y otros serán dejados en su dureza, en su pecado. Pero Dios no actúa positivamente en ellos como actúa en los que nos salva. Él deja que ocurra el pecado de estas personas. Y sin embargo, todo lo que ocurre entre los que Dios ha elegido y ha salvado, y entre los que Dios ha rechazado y ha preordenado para que se condenen, Dios ha establecido un plan para la humanidad que se cumple. La doctrina del decreto de Dios es fundamental para poder apreciar la gracia que hemos recibido en Cristo. Puedes tú decir, ¿y por qué no salva Dios a todos? Y puedes quejarte y puedes decir, Dios es injusto. Lo justo es que Dios condenara a todos, a ti y a mí. Eso es lo justo. Pero hay algo mayor, algo superior a la justicia, y es también la misericordia. Y si a algunos Dios les da misericordia, no es injusto. No es injusto. Porque los que sean condenados serán condenados con justicia. Y a los que Dios nos rescata por su amor, por su misericordia, no recibimos otra cosa que gracia. ¿Podemos pensar en esto? ¿Podemos reflexionar en esto? ¿Podemos entender cómo la doctrina del decreto eterno de Dios es algo tan importante? Es una doctrina tan importante que surge de la Escritura. ¿Por qué es importante? Porque nos lleva a comprender profundamente la maravilla de nuestra salvación, la preciosa gracia, la gloriosa gracia que hemos recibido por medio de Jesucristo. Espero que esta enseñanza del decreto eterno de Dios nos lleve a agradecer más a Dios esta salvación que nos ha dado por medio de Jesús, a apreciar esta maravillosa salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta doctrina, Señor, del decreto eterno tuyo. Gracias porque has establecido que todas las cosas ocurran de acuerdo a tu propósito perfecto y lleno de amor, a tu propósito santo. Y Padre, comprendemos que en ese decreto tú has decidido salvarnos, algunos de nosotros, pero no porque viste algo bueno en nosotros, no porque viste algo que te obligó a salvarnos, no, Señor, simplemente porque decidiste amarnos de manera gratuita. Y hoy, Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús hemos recibido ese amor.
Bendícenos, que podamos apreciar y responder como tú mereces a ese amor. Ayúdanos a que ese amor satisfaga nuestros corazones. Ayúdanos a que ese amor transforme nuestras mentes, nuestros deseos, los afectos de nuestro corazón. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por mostrarnos tu maravillosa gracia. Y, Señor, sobre todo, muchas gracias, porque si tú has decidido amarnos, ¿quién podrá evitarlo? Si tú has decidido perdonarnos, ¿quién podrá acusarnos? Si tú has decidido salvarnos, ¿qué impedirá que lleguemos a tu gloria? Esperamos tu gloria. Ven pronto por nosotros. Señor, acaba con nuestro pecado ya. Acaba con nuestra rebelión en tu contra. Acaba con todo lo que se opone a ti, Señor. Te agradecemos por esta enseñanza, por esta palabra. Agradecemos por todos los hermanos que trabajaron en la Confesión de Fe de Westminster hace tantos años y que fueron utilizados por el Espíritu Santo para bendecirnos ahora en pleno siglo XXI a nosotros también. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación.